Eh, Vamos a seguir hablando de los filósofos. También vamos a ir hablando de Sartre, ¿verdad?, que es el principal representante del existencialismo. Pero veamos en qué consiste esa libertad condicional, ¿ya? Y yo quisiera que algunos de ustedes fueran leyendo para que no solo escucharan mi voz. Así ustedes tienen más diversificada la entonación, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere leer? Libertad condicionada. Ser libre significa realizar las acciones que consideramos pertinentes en el marco de las condiciones dentro de las que vivimos. Estos condicionamientos con los que nos enfrentamos pueden ser de diferente naturaleza. De acuerdo con los filósofos idealistas, los postuladores del idealismo parecieran afirmar que la libertad no tiene límites. Podría pensarse que los límites son impuestos por el sujeto mismo. Según Kant, la libertad indica en la autonomía de la voluntad. Por ello, la condición para ser libre descansa en su racionalidad y exige que no esté condicionada por la propia voluntad. Bien. Fíjense que acá vamos a ver las posturas tanto de los filósofos idealistas, principalmente de Kant, acerca de la libertad. Bueno, pero vamos a empezar con lo primero. Ser libre significa realizar acciones que consideremos pertinentes en el marco de las condiciones dentro de las que vivimos. Bueno, entonces yo puedo ser libre dentro de mi comunidad, ¿verdad?, para realizar acciones, pues, porque la verdad es que esta es una filosofía de la acción, el ser libres. Entonces, yo soy libre de comer lo que yo quiera. Yo soy libre de bañarme cuando yo quiera. O soy libre de cualquier otra acción. Pero estos condicionamientos de los que habla el mensaje primero, con los que nos enfrentamos, pueden ser de diferente naturaleza. Mire, con el simple hecho, yo soy libre de bañarme todos los días, y a la hora que quiera. Pero hay lugares, eso es en toda la ciudad, en donde no llega agua todo el tiempo. Y entonces, ¿a qué hora tengo que bañarme? Cualquier hora, cuando yo quiera. Cuando haya agua. Cuando haya agua. Por eso está en el marco de las condiciones en las cuales vivimos. Eso, miren, un ejemplo tan sencillo. Lo mismo, yo soy libre de irme en cualquier medio de transporte a mi trabajo. Sí, claro que sí. Pero va a depender del horario. Por ejemplo, los transmetros que tienen un horario, los buses a veces tienen un horario. Entonces, y a determinada hora hasta este medio de transporte nosotros llamamos y todo, está congestionado. Entonces, todo eso va impidiendo que yo sea totalmente libre. Bueno, pero vamos a hablar de los filósofos idealistas y de su pensamiento filosófico acerca de la libertad. Bueno, para ellos la libertad no tiene límites. Y los límites que pudiera pensarse que hay son impuestos por el sujeto mismo. Ese es el postulado
en general de los idealistas. Pero Kant, vean que hemos hablado mucho de Kant, ¿ya? Que es uno de los pensadores más importantes de corte idealista. La libertad radica en la autonomía de la voluntad. Cuando él habla de la autonomía, quiere decir por sí mismo. Auto es por sí mismo, ¿ya? De la voluntad. Recuérdense que el pensamiento de Kant respecto al conocimiento es que el conocimiento es subjetivo, y para la libertad también considera que es subjetiva, que solo depende del sujeto. Por eso dicen, para ser libre, la condición es la racionalidad de cada sujeto. Bueno, eso en alguna medida, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, va a ser cuestionada por Sartre, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Bueno, sigan leyendo ustedes y yo les doy la explicación. A ver, ¿un poco? Kant y la mayoría, Kant y la mayoría de filósofos idealistas asumen la libertad como un valor subjetivo. Proviene de la voluntad del sujeto e individual. Se aplica en las actuaciones que cada persona quiera. Jean-Paul Sartre, 1905-1980, objeta la teoría kantiana de la libertad. Principio existencialista. El ser humano no tiene esencia. Nada hay que lo determine más que las circunstancias en las que transcurre su experiencia. Si no tiene esencia, entonces el sujeto se hace a sí mismo por medio de sus acciones. Bueno, esto ya lo habíamos visto nosotros en el existencialismo, ¿verdad? Que Kant decía, que Sartre decía que el ser humano no tenía esencia, sino que a través de sus acciones se iba haciendo y haciéndose. Entonces, por eso es que Sartre le objeta esta teoría, que no puede ser subjetivista, como que suena como en alguna medida como egoísta, un egocentrismo, solo lo que yo haga, sin pensar en los demás. Por eso es que Sartre no está de acuerdo con eso, y partimos del principio existencialismo. ¿Ya? El ser humano no tiene esencia. ¿Ya? Entonces dice, lo último, si no tiene esencia, entonces el sujeto se hace a sí mismo por medio de sus acciones. Pero no termina acá. Vamos a seguir leyendo la siguiente diapositiva. Bueno, alguien que lea, por favor. Aquí lo vamos a entender mejor. Libertad condicionada. Cada vez que actúa, el individuo se enfrenta con la necesidad de elegir entre varias opciones. Cada una implica la prevalencia de ciertos valores. Por eso Sartre afirma, elegir esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos. Y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Así, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, pues compromete a la humanidad entera. Con ello afirma que los valores proyectados por nuestras acciones involucran, de alguna manera, una determinada concepción de la humanidad en general. Podría pensarse en la misma tesis de Kant, la libertad de actuación es subjetiva e individual. Bueno, vean ustedes lo que dice Sartre. ¿Ya? La necesidad constante que nosotros tenemos que elegir o de elección en nuestra vida. Ya les he dicho, ¿verdad? No importa la elección más sencilla, pero siempre estamos eligiendo.
¿Tomo café o tomo leche? ¿Me llevo el vestido verde o el vestido azul? Es una elección, pero en ese sentido son elecciones que no implican mayor esfuerzo, ¿ya? Y que en alguna medida yo no voy a aceptar a ninguna persona si llevo un vestido rojo o un vestido verde o un vestido azul. Ahora bien, lo que está en azul es lo que a nosotros nos debe llevar a la reflexión. Elegir esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos. Valor, ya estamos hablando de valor. Y nada puede ser bueno para mí o para nosotros sin serlo para todos. Es decir, cuando yo hago una elección no puedo pensar solo en mí. Ya dejo de ser solo sujeto, ¿ya? Tengo que pensar en los demás. En los demás, por supuesto, de mi grupo familiar, de mi comunidad, ¿ya? Y por eso es que nuestra responsabilidad es muy grande, jóvenes, cuando tomamos una decisión. Porque podríamos... porque de alguna manera comprometemos al resto de las personas que están viviendo conmigo o que forman parte de mi comunidad. Bueno, ¿cómo podríamos poner un ejemplo? Me voy a cambiar de trabajo. Tengo un buen trabajo, pero me están ofreciendo otro. La elección que yo haga tiene que ser también no solo de beneficio para mí, sino de beneficio para los demás. Principalmente si yo ayudo en mi casa o como esposa, pues estoy ayudando a mi esposo. ¿Vale? Porque recuérdense que ahora es rara la mujer que se queda en la casa. Ya la mayoría de mujeres trabajan en una u otra forma. Aún estando en su casa, se ponen a trabajar. ¿Por qué? Porque el sueldo del esposo no aguanta. Antes era distinto, ¿verdad? Pero ahora ya no. Bien. Entonces, ¿hay alguna... no sé si ustedes tienen alguna pregunta acerca de esta diapositiva. O pasamos a la otra para que terminen de entender. Licenciada, disculpe. Sí, regreso. ¿Para qué no podría hacer favor de ponerme la anterior? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Esta. ¿Tiene alguna duda, señorita? Sí, licenciada, por lo que yo entiendo, según Kant, o sea que él decía que la libertad depende de la voluntad del individuo. Ajá, exacto. ¿No? Sí, es que recuérdense que Kant, para Kant existe el subjetivismo, incluso en el saber. El subjetivismo viene de sujeto, ¿verdad? Y aquí viene en cuanto a la libertad, como esa acción, proviene de la voluntad del sujeto. Por eso es subjetivo. Entonces, pero Sartre no está de acuerdo con que la libertad sea subjetiva, sino que el ser humano tiene que pensar en cada decisión que toma, ¿ya? No solo pensar en sí mismo, sino pensar en los demás. Lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para los demás. Pues yo les ponía, miren, cuando ustedes toman una decisión en su núcleo familiar,
no solo piensen en ustedes mismos, sino piensen en todos los demás, en sus papás, en sus abuelos, en sus hermanos, o si son casados, pues en sus respectivos cónyuges, hijos, etc. Bueno. Entonces, pasamos a esta. Sin embargo, Sartre plantea que la existencia del sujeto está condicionada por la presencia de otros sujetos. Esto lo quiero subrayar, miren, lo quiero subrayar porque esto es muy importante. Que la existencia del sujeto está condicionada por la presencia de otros sujetos. Recuérdense, jóvenes, que les he dicho, los seres humanos somos esencialmente sociales. No podemos vivir aislados. Aunque alguien quiere. Yo pensé que tenía muchos. ¿Ya? Entonces, no podemos pensar de una forma egoísta. Si yo tengo que pensar en mi núcleo familiar o en cualquier otra persona, si es en el trabajo, pues en el conglomerado laboral. Por eso dice que la libertad de la persona no se vive como subjetividad individual. La libertad de la persona no se vive como subjetividad individual. Sería de una manera egoísta y eso podría darse si uno viviera aislado. Pero no, vivimos en sociedad. Esta libertad se experimenta por medio de la intersubjetividad. Intersubjetividad quiere decir entre sujetos. Esta palabra para ustedes no es nueva. Ya hablamos del intersubjetivismo. Y lo mismo en el conocimiento, es la tercera corriente filosófica que trata de conciliar el idealismo con el materialismo. Pero en el conocimiento, el intersubjetivismo dice que hay que tener en cuenta que como seres sociales nos comunicamos. Y entonces pone de manifiesto la importancia, la lingüística o el carácter lingüístico del conocimiento. No podemos conocemos a través del lenguaje. Eso lo vimos la vez pasada. Pues ahora lo mismo con la naturaleza, con la libertad. La libertad se experimenta por medio de la intersubjetividad. Si el yo solo puede reconocerse cuando se identifica entre los otros, la libertad solo puede ser producto del reconocimiento de la libertad del otro. Somos personas porque pertenecemos a una comunidad. Y toda sociedad desarrolla normas de convivencia que son necesarias para garantizar el libre, escuchen esto, desarrollo de cada individuo. ¿Sí? Bueno, preguntas, jóvenes, comentarios, experiencias. A ver. A ver. Licenciada, disculpe, creo que hay compañeros que quieren ingresar. ¿Ya ingresaron, Esmeralda? Ok, gracias, licenciada. Vaya. Pues sí, no tienen nada que comentar en esto.
Licenciada, disculpe, ¿me podría volver a explicar sobre la intersubjetividad, por favor? Con mucho gusto, Andrea. Bueno, no sé si le queda claro qué es intersubjetividad o intersubjetivismo. No, licenciada. No, bueno. Les recuerdo que el intersubjetivismo, que fue la primera vez que lo vimos, es la tercera corriente que trata de conciliar, ¿ya?, el idealismo con el materialismo. Pero ontológicamente es materialista, pero gnoseológicamente no es ni materialista ni idealista. ¿Por qué? Porque repara, porque Habermas, que es quien, el principal representante del intersubjetivismo, repara en la naturaleza lingüística del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que para que todos los individuos, todos, no solo usted, Andrea, ni solo yo, ni solo Álvaro, para que todos los individuos podamos obtener un conocimiento, tenemos que utilizar el lenguaje que nuestra comunidad nos ofrece. Pero el lenguaje se ha formado con base en consensos, que eso es lo más importante, consensos. ¿Qué es un consenso? El ponernos de acuerdo. Andrea, Álvaro, Esmeralda, Scarlett, Rufino, Brandon y yo nos ponemos de acuerdo para llamar a este objeto que yo tengo acá, lo vamos a llamar regla. ¿Ya? Entonces yo ya tengo el conocimiento de lo que es una regla. Yo ya tengo conocimiento de lo que es un vaso. Un vaso. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo. Porque si solo yo adquiere el conocimiento sería subjetivismo. Pero ni usted, ni Brandon, ni Rufino, ni Esmeralda, ni Cintia, ni ninguno sabría, por ejemplo, que esto es un vaso. Solo usted. Eso sería subjetivismo. Pero como nos pusimos de acuerdo, entonces todos sabemos lo que es un vaso. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto al conocimiento. En cuanto a la libertad, Sartre manifiesta que la libertad no es subjetiva, puesto que nosotros somos seres sociales, amigos, y para todos. Y por eso nos tenemos que poner de acuerdo para efectuar nuestras acciones. Yo no puedo, por ejemplo, elegir o tomar una elección en mi vida sin tomar en cuenta al resto de personas que me rodean. Por eso es que acá ¿ya? Dice, la libertad se experimenta como medio de intersubjetividad. Es decir, si el yo, usted Andrea, usted Rufino, usted Brandon, solo puede reconocerse cuando se identifica entre los otros. ¿Quiénes somos los otros, los que estamos acá? ¿Ya? La libertad del yo puede ser producto del reconocimiento de la libertad del otro. Eso significa que yo no puedo actuar libremente como yo quiera sin tomar en cuenta a los demás. No sé si le quedó claro, Andrea. Sí, licenciada, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, entonces seguimos. Lo último, toda sociedad desarrolla normas de convivencia y ustedes que están estudiando derecho ya saben qué es el derecho.
que son necesarias para garantizar el libre desarrollo de cada individuo. ¿No? Bueno, estas reglas pueden ser enunciadas por medio de leyes o por la costumbre. Por lo tanto, es indispensable respetarlas para ser aceptados en una comunidad. Ahora bien, nuestra libertad se desarrolla dentro de esos condicionamientos. No es igual estar condicionado a estar determinado. Porque los condicionamientos biológicos o sociales pueden marcar los límites de la libertad, pero no anularlos. García Ruiz plantea que las acciones humanas siempre se encuentran situadas en un horizonte histórico-cultural determinado, y ese horizonte se constituye en el límite de nuestra libertad. ¿Qué es en esencia lo que estamos diciendo acá? ¿Ya? Que nuestro desarrollo como seres humanos está condicionado por las normas de convivencia. ¿Quién me puede decir ustedes qué es el derecho? ¿Quién me puede decir qué es el derecho? Definición jurídica, licenciada. Sí. Así. El derecho es el conjunto de normas imperatributivas impuestas por el Estado que regulan la conducta externa del hombre en sociedad y que de no cumplirse voluntariamente puede hacer su cumplimiento por la fuerza. Aquí está lo que leyó la señorita, aquí está plasmado de otra manera. Es el conjunto de normas. ¿Ya? ¿Puede repetir, por favor? Sí, conjunto de normas imperatributivas impuestas por el Estado que regulan la conducta externa del hombre en sociedad y que de no cumplirse voluntariamente puede hacerse su cumplimiento por medio de la fuerza. Ajá, exacto. Bueno, yo puedo hacer lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Bueno, pero aquí con estas normas me están diciendo, miren, yo debo respetar, yo debo ser honesto, no corrupto, yo debo ser honesto. Lo único que aquí, como decimos, es las personas no son honestas, son corruptas y la ley aquí no actúa. Pero eso es caso, pero eso es lo que es. Mis acciones están reguladas ya por las normas de las leyes. ¿Ya? Y no es, ahora bien, no es lo mismo estar condicionado a estar determinado. Determinado es infalible, pero condicionado es que yo estoy condicionado, yo soy libre totalmente. Porque tengo que pensar en que vivo en una sociedad y que esta sociedad a mí me impone ciertas normas para que pueda actuar debidamente. Y también esa libertad debe desarrollarse, como dice acá, dentro de esos condicionamientos. ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran compartir, jóvenes? Misael. Licenciada, una pregunta. Un ejemplo de un sujeto que está determinado, porque no me quedó totalmente claro. Es que fíjese que un sujeto que está, la determinación, ya vimos que no se puede dar. ¿Ya? Podemos estar condicionados. Nosotros no estamos determinados que si hacemos esto vamos a recibir algo extraordinario. No, nosotros cuando actuamos no estamos condicionados, no estamos determinados.
sino estamos condicionados. ¿Y qué es lo que condiciona nuestra libertad? Las normas de convivencia. Muchas gracias, licenciada. ¿Claro, Misael? Sí, está claro, licenciada, gracias. Bueno, muy bien. Seguimos, pues. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Licenciada, solo un comentario. Sí, Marlene. Que anteriormente nos comentaba una licenciada que es algo muy cierto, ¿verdad? Que nosotros... Fíjese que casi no le escucho, Marlene. Disculpe, casi no le escucho. Yo no le escucho, no sé si los demás. Sí. Que se comentaba anteriormente que la libertad, nosotros como seres humanos tendemos a confundirla con el libertinaje. Por eso es que la libertad condicionada suena como que no es libertad, pero en sí hay que entender bien lo que es libertad. Es que aparte es el libertinaje. Mire, le voy a poner un ejemplo tan sencillo de lo que es. Usted ve que los jóvenes, no sé si usted se acuerda, ahora pueden andar con el pantalón roto y como quieran, ¿verdad? Con blusas muy cortitas o a veces enseñando media espalda. ¿Me explico? Bueno, es su libertad. No está afectando a nadie. ¿No? Ahora, ¿qué pasaría si es X señorita decidiera, yo me voy a quitar la ropa y me voy a quedar desnuda? ¿Puede hacer ella eso? ¿Puede hacer ella eso? Sí, licenciada. Que puede. Que puede. Pero ahí empieza la norma. Porque eso ya es un delito, no sé sobre qué edad, pero ya es un delito. Moral. Ajá, exacto. ¿Me explico? Ahora, libertinaje es con que quiere hacer uno lo que se le da la gana. No puede. Por eso es que estamos condicionados a determinados aspectos. Álvaro levantó la mano. Sí, licenciada, con respecto a lo que afirma Sartre, la verdad que es bastante interesante porque por lo menos se toma, bueno, se aprende bastante de lo que es el derecho prácticamente, ¿verdad? Que regula esta conducta humana externa, ¿verdad? Por ejemplo, una persona puede estar en su libertad de beber, sí, pero si esta persona viene y transgrede la norma conduciendo a alta velocidad y con ya tomada prácticamente y causa un accidente, entonces ahí es donde entran las normas de conducta, ¿va? Que regula el derecho. Así. A mí nadie me prohíbe beber. ¿Verdad? Lo que me prohíben es transgredir la norma que no se debe manejar en estado de ebriedad. Eso es lo que me prohíben. ¿Por qué? Porque voy a afectar a los demás. Porque voy a afectar a los demás. Imagínense, hay un accidente y se mueren 2, 3 fulanos. Imagínense, qué responsabilidad. Bueno, muy bien, sigamos, pero si no, no vamos a terminar. Bien. Ya terminamos con la libertad condicional. Ya lo vemos que nuestra libertad está condicionada por las normas de convivencia. Pueden ser las leyes dictadas o por la misma costumbre. Bien. Vamos a hablar ahora de la dimensión social de la libertad.
Nuestra dimensión social nos obliga a ser responsables de nuestros actos. Lo que estábamos hablando hace un momentito. Somos seres sociales y para beneficio colectivo construimos una cultura y la compartimos en sociedad. ¿Sí? Todos formamos parte de una cultura y la cultura se hace con nosotros. Dentro de 50 años, las personas que estén viviendo y que sean muy jovencitas van a ver cómo era nuestra cultura del año 21. Entonces, por eso que ahí viene este mensaje. Conocemos el mundo a través de productos culturales que heredamos de la sociedad o de los que nosotros mismos construimos. Por eso es que la mayoría de filósofos señala que la razón distingue al ser humano del resto de los animales y le otorga la libertad de elegir. ¿Ya? Los animales no pueden construir una cultura, solamente nosotros. Por eso la definición de libertad depende de la forma en que se conciba la razón. Voy a pasar al siguiente para entender totalmente esta diapositiva. Bien. El concepto de razón crítica enfatiza en que el ser humano es de naturaleza social. Razón crítica, ¿verdad? Enfatiza que el ser humano es de naturaleza social. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Les pregunto? Sí, licenciada. Sí, bueno. Sí, licenciada. Los individuos someten a la esfera pública sus principios, participan del diálogo social y construyen su universo ético. Ya vimos que los valores, que la ética se refiere a la moral y la moral a los valores, ¿verdad? Construyen su universo ético a partir de consensos. Por eso es que es intersubjetivo. Cada vez que se hable de consenso, se está hablando de intersubjetivismo. La razón de ese encuentro intersubjetivo, la razón es que ese encuentro intersubjetivo permite buscar soluciones comunes para nuestras necesidades. No solo para mi necesidad, mi solución, eso no, para nuestras necesidades. Soluciones comunes. Ahora bien, un requisito para actuar con libertad es tener conciencia de que somos libres. Somos libres. Pero recuerden que hay libertad condicionada, ¿verdad? Sin embargo, somos libres. Y la misma Constitución dice, cada persona es libre de hacer lo que la ley no prohíbe. Si yo quiero andar con una escoba en la calle, ¿lo puedo hacer? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. 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 Ninguna norma que diga que uno no puede andar con una escoba. Ahora, si yo voy en mi carro, ¿puedo andar en una banqueta, sobre una banqueta en mi carro? No. 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 Exacto. Las banquetas son para los peatones. Bueno, quiero contarles, yo no sé si ustedes viven en colonias o en condominios, pero aquí en mi colonia han subido los carros a las banquetas, porque hay lugar para 2 carros, pero tienen 5, entonces 3 sobre la banqueta y a la banqueta. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero les digo, pues yo no puedo andar, incluso como motorista, disculpen si aquí voy a pasarme a traer algunos cosas, yo no me puedo subir a las banquetas para adelantar.
porque para eso hay calles donde tienen que ir los carros y los motores. Y al contrario, ¿verdad? Yo no puedo ir en medio de la calle, pongamos en una calzada o en el periférico, yo voy en medio de la calle. Y claro, pues es que me van a atropellar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esta diapositiva. Siempre dentro de la dimensión social, Sartre afirma que es imposible tener una conciencia del yo sin tener la propia del tú. Es decir, yo no estoy sola ya, en la sociedad. Yo necesito de ti. Entonces, por lo menos estamos hablando de otra persona, ¿verdad? Pero son varias, ¿verdad? Y para conocerme, debo conocerte y a partir de ello establecer nuestras mutuas diferencias. Solo puedo ser consciente de mi libertad si la concibo desde la libertad de los demás y actúo en función de ella. La libertad se construye solo en y a partir de las relaciones intersubjetivas. Por lo tanto, la libertad es esencialmente social. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto? Este contenido. Casi que estamos repitiendo, ¿verdad? El condicionamiento y ahora la dimensión social. Ayer me decía un joven, no me acuerdo qué sección, dice, si hay esto corresponde, por ejemplo, a aquel mensaje de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Por supuesto, por supuesto. Yo necesito respetarme, pero sobre todo respetar a los demás. Imagínense que yo vivo en un condominio y pongo la música a todo volumen a las 12 de la noche. Es una falta de respeto, falta de consideración. Altero la paz del lugar donde vivo. Y eso es Santiago. Bueno. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, paso a los valores. Hablamos mucho de los valores, ¿verdad? ¿Qué son los valores? Ya no hay valores. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. ¿No? Bueno, aquí hay 3 preguntas, una en que se fundamenta en qué son los valores, ¿verdad? ¿En qué se fundamentan nuestras decisiones? ¿Qué son los valores? ¿Habrá crisis de valores? Bueno, esto lo vemos ahorita. Bien. Por favor, ¿alguno de ustedes que lea? Los valores. Detrás de cada decisión están los valores que nos mueven. No existe una definición de valor, puesto que se refiere a algo cuya existencia no puede ser percibida en sí misma, aunque es innegable. La teoría crítica de Frankfurt plantea la naturaleza social de los valores. Los definen como conceptos, es decir, creaciones humanas de naturaleza ideal abstracta. Solo existen cuando se materializan en objetos concretos o bienes. Vean, pues, aquí hay algo importante. Detrás de cada decisión están los valores que nos mueven. Vean ustedes, hay muchas situaciones en las que nos vemos nosotros, a veces inmiscuidos, a veces en el trabajo, cuando vemos injusticias, pero nosotros no somos capaces, por ejemplo, de delatar a alguna persona
aunque nos moleste, ¿verdad? Y no es que seamos cómplices, pero yo soy incapaz de entrar a la oficina del jefe y decirle, mire, fulano de tal está haciendo algo indebido. ¿Por qué? Porque en esa decisión mi valor me está diciendo, bueno, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? O podría hacerlo. Entonces, y en cualquier circunstancia que ustedes tengan en su vida, ¿ya? En cada decisión, por lo menos algunos valores les van a venir. Luego dice que son los valores, ¿verdad? No hay ninguna definición, pero realmente los valores existen cuando se materializan en objetos concretos o en bienes o en cada acción. Supónganse que yo me encuentro un celular en el baño donde yo trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí tengo que decir, ¿me quedo con él o lo entrego? No sé ni de quién es. ¿Me quedo con él o lo entrego? Entonces, en ese momento en que yo, no es mío, y me pongo a pensar, pobre la persona que lo olvidó acá, es caro, todo, yo voy y busco al dueño. En ese momento se materializó el valor de la honradez. El valor de la honradez. ¿Sí? ¿Sí o no? Ay, hoy mi jefe va a llegar tarde, entonces yo también voy a llegar tarde, pero tengo que marcar. Y ahí miro yo qué hago, ¿no? Y llego tarde. El valor de la impuntualidad, ahí sí que el valor de la irresponsabilidad es un antivalor, sería en este caso, ¿verdad? Se materializó cuando yo llegué tarde, a pesar de que tengo que cumplir con un horario. Que sí, en todas nuestras decisiones está incluido uno de los valores. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Los valores, aquí como que se está repitiendo un poco, surgen a partir de consensos intersubjetivos. No yo, sujeto, voy a inventar un valor, no. Surgen a partir de consensos intersubjetivos. Primero, se limitan a una comunidad determinada y van trascendiendo su comunidad de origen y aspiran a universalizarse cuando responden a la naturaleza humana más profunda. ¿Ya? Bueno. Sin embargo, esto es un ideal al que se puede llegar por medio de consensos que van de lo particular a lo universal. Un valor que surgió de una colectividad puede convertirse en un valor universal. Bueno, ¿ustedes recuerdan o han oído hablar de la Revolución Francesa? ¿Sí? ¿Alguien ha oído hablar, ha leído acerca de la Revolución Francesa? ¿Jóvenes? Vamos a ver. Ninguno ha oído hablar. ¿Por qué se dio la Revolución Francesa? Era porque estaban oprimiendo al pueblo, Licta. Ajá. Perfecto, sí. Ajá. ¿Y cuáles son los, no son principios, podríamos decir, cuáles son los principios de la Revolución Francesa?
A ver, ¿cuáles son? Son 3. Son 3 que surgieron, pues, de esa opresión de la que habla Oscar, ¿verdad? Acuérdense que era el tiempo de la monarquía, de los reyes que oprimían al pueblo y todo. Entonces viene el pueblo y se rebela. ¿Y qué pasa? Entonces de ahí surgen tres principios. De ese libertad, la igualdad y la fraternidad. Muy bien. Perfecto. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Podríamos poner esto como ejemplo a lo que dice, ¿ya? Esto es un ideal al cual se puede llegar por medio de consensos que van de lo particular, ¿ya? Y que a lo universal. Esto se fue pues, dando no solo para Francia, sino para todos aquellos países en donde hay opresión. Un valor que surgió de una colectividad puede convertirse en un valor universal. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno. Los valores existen, solo existen para y por los humanos. No pueden tener existencia independiente y ahistórica. Ningún ser humano existe al margen de la sociedad o del grupo, y dentro de la colectividad desarrolla su sistema de valores. No sé, aquí terminan los valores. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Entonces pasemos prácticamente a lo último, ¿vale? Crisis de valores. ¿Han oído ustedes que las personas dicen es que ya no hay valores? Se perdieron los valores. Cuando realmente los valores no se han perdido. Lo que hay es una crisis de valores. ¿Verdad? Bueno, al parecer, las épocas de grandes cambios son acompañadas por una crisis general y de valores en particular. Los filósofos de la Escuela de Frankfurt analizaron la crisis general del sistema capitalista, que se manifiesta en una permanente deshumanización de la persona. Esa deshumanización se ve reflejada en la explotación que hace el capitalismo de las personas. Erich Fromm, en su libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, describe esta crisis. Ubica los valores como un componente de la ideología o visión del mundo de las personas. El sistema dominante impone su ideología y combina su escala de valores. Vean ustedes. En este sentido, pues, lo que domina es el capitalismo. Hay países que no, pero nosotros somos un país capitalista. Y por eso nos hemos convertido en una sociedad de consumo. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto o continuamos con la crisis de valores. Si quieren, terminemos, solo son 3 diapositivas más y después podemos comentar. Fromm analiza los valores que promueve o impone la sociedad postcapitalista en la que vivimos. Critica el sistema de valores que impusiera la burguesía y que se continúan dando en la sociedad postindustrial,
a pesar de los cambios históricos que se han dado. Este sistema niega el concepto de Kant. ¿Cuál era el precepto de Kant? ¿Ahí quién me lo puede decir? Acerca de utilizar a la persona como instrumento. ¿Se acuerdan? El principio categórico de Kant indica que no se debe instrumentalizar a ninguna persona. ¿Bien? Bueno, su esencia radica, la esencia del capitalismo radica en convertir al trabajador en una mercancía, al trabajo, perdón, en una mercancía y al trabajador en un consumidor. Ambos dejan de valer por sí mismos y adquieren un valor de cambio. Solo dos diapositivas más y ya, y comentamos. 5. Las relaciones sociales dejan de ser humanas. Las personas asumen roles que van más allá de sí mismas, de su humanidad esencial. Con ello, ocurre la despersonalización del individuo. Hasta su propia fuerza de trabajo se convierte en mercancía. Las personas empiezan a valer y a ser respetadas en función de sus ingresos y su capacidad de consumo. Ya no se le reconoce como persona, sino como un ser abstracto, alienado, que debe cumplir con su rol a pesar de sus sentimientos. 9. La alienación trae consigo la pérdida del autoestima. Y termino con esta diapositiva. El papel del individuo es competir en una sociedad en la que todo es mercancía. Por lo tanto, los valores también se alienan. Bueno, esto es lo que dice Erich Fromm con respecto a los valores. Ahora bien, Marx decía que los objetos dejan de ser satisfactores de necesidades concretas y se convierten en fetiches. Cada individuo deja su desarrollo humano y busca atesorar mercancías, cosas y fetiches. No solo los objetos de consumo son mercancías, también lo son las amistades, las lecturas, los conocimientos, etc. Y al asumir las mercancías como máximo, el resto de valores se subordina a esto, incluyendo la fe. Bueno, ¿qué podemos sacar nosotros de estas diapositivas? A ver, yo quisiera que ustedes comenzaran, si quieren se lo digo más otra vez. No hablamos de crisis. Linda. Sí. Básicamente, una persona pierde su personalidad ante un mundo consumista y básicamente ponen a un lado los valores y somos mercancías que se pueden intercambiar entre sí, ¿verdad, Lita? Así es. Yo no sé si en mi pensamiento en todo lo que leímos o lo que usted leyó ahorita de los valores. Por eso dice que hay crisis de valores, porque básicamente perdemos todos nuestros valores y nos volvemos como un headcount, es como unas cabezas de ganado, como a veces se dice, ¿verdad? Que solo somos numeritos y que solo como numeritos nos miran y perdemos todo nuestro valor, ¿verdad? Así. Mire, hay algo tan importante, no sé si aquí está, ¿ya? Las personas empiezan a valer y a ser respetadas en función de sus ingresos y su capacidad. Por eso es que el ser humano, ustedes ven, tal vez lo viven personalmente o en sus familias, que ven que mamá o papá trabajan tanto que ya no miran a sus hijos. Están totalmente explotados. No le voy a trabajar 3 horas extras todos los días
que salgo a las 6, pero si salgo a las 9 no pasa nada. Claro que pasa. Los hijos necesitan a sus padres. El papá no puede ser un papá ausente o una mamá ausente. Recuérdense que la integración de la familia es esencial para el desarrollo del ser humano. Y empiezan a ser respetadas por sus ingresos. O sea que una persona que tenga su carro usado en buen estado y todo, vale menos que aquella persona que tiene un carro último modelo, aunque lo deba. Pero nosotros somos así. Y esa capacidad de consumo, compramos hasta lo que ya no queremos, ya ni nos interesa. Les comentaba yo, como ejemplo, una persona decía en la semana pasada, yo tengo 93 pares de zapatos. Yo voy a contar cuántos tengo, ¿verdad? Pero yo en el momento le digo, bueno, y de esos 93 pares, ¿cuántos utilizan? Entonces me dijo, por lo regular 10 son los que más me ponen. Y los otros 83 abandonados. Tal vez puestos una vez. Es la situación. Por eso es que nos alienamos y por eso es que tiene tanto éxito la publicidad, porque sabe que llega a consumidores obsesivos. Compramos hasta lo que no nos hace falta. Pero aquí en esta última diapositiva hay algo. Marx decía que lo que compramos nosotros ya dejan de ser satisfactorios, ¿no? De necesidades y se convierten en fetiches. Por eso es que los seres humanos tendemos a atesorar mercancías. Yo tengo 2 perfumes, pero ahorita viene el bazar. Precisamente fetiche se llama. Yo me voy a comprar otro perfume. Me encuentro con que no tengo 1 ni 2, tengo 6 perfumes. Pero lo último, que con esto voy a terminar la clase, ¿verdad? Hay algo que ustedes también tienen que ver esto, ¿verdad? Al asumir las mercancías como valor máximo, el resto de valores se subordina a esto, incluyéndolo. ¿Ya? Vean ustedes que ir a una iglesia que está allá por carretera El Salvador, a mí me da prestigio. Yo voy a ir a esa iglesia, porque ahí van los ricos. Pero yo voy también. Entonces, ¿a qué voy? ¿A que me miren o a escuchar? Por eso dice, incluyendo la fe. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, algún comentario acerca de esto. Sí, Ligda. Pues, Rufino, está bien, y después Álvaro, ¿sí? Sí, con respecto al consumismo. Sí, es que la gente vive fuera de la realidad, porque yo conozco mucha gente que hace cosas incoherentes, que no tienen sentido para mí. Porque, fíjese, quieren comprar, tienen su vehículo, pero no tienen dónde vivir. Y quieren comprar otro, y no tienen su vivienda, que para mí es lo más importante, ¿verdad? Así es. Así es. Porque solo porque miran que el otro anda en un BM o, por ejemplo, en un Mazda nuevo, y después ahora que ya quieren un Toyota Yaris o que quieren otra cosa o en relación a la moto. Y lo peor de los casos es que aún la deben, como dicen. Así es. Así es. No viven de acuerdo a la realidad. Ajá. Pero eso también se debe a los principios, a los valores que se enseñan en la casa, pues. Así es.
No, es que ya se ha convertido eso en mercancía, ya no somos seres humanos, sino que estamos convirtiendo en mercancía. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Álvaro. Sí, licenciada, la verdad que esta parte de este sistema que pues nos ha llevado a esta crisis de valores, definitivamente, como estaba mencionando el compañero anteriormente, por eso es que ya nada conforma al ser humano, porque anda deseando prácticamente o quiere conseguir a toda costa lo que el otro tiene, y cuando lo consigue el otro ya tiene otra cosa y de todas maneras también la quiere. Por lo mismo nunca se llega a conformar con lo que tiene y acepta su realidad. Así es. Por eso le digo, eso es una crisis de valores. Esta es la crisis de valores. Ya nos importa más tener un valor material, ¿verdad? Incluso, les decía yo, también les contaba, si yo llego a un lugar, digo, miren, soy la licenciada de Guevara, pase adelante, licenciada, inmediatamente. Pero si detrás de mí viene otra persona, mire, yo soy fulano, se espera, por favor. ¿Por qué? Si a mí el título no me hace ni mejor ni peor. Yo pienso que se debe tratar de dar el mismo trato a todas las personas. Lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para todos. Esa es la situación. Bueno, jóvenes, aquí terminamos la clase. Como les repito, les deseo muchos éxitos en los exámenes, principalmente en el de filosofía. Por favor, les repito, realicen sus actividades. Ya me lo van a agradecer algunos que lo hicieron, y los que no, pues, ya que difícil venía su examen, porque no viene memorista. Bueno, entonces, es cierto, compañero. Sí. Les deseo pues muy feliz noche, feliz fin de semana largo y repito, éxitos en el examen. Ahora, recuérdense que ahora o ganan o pierden puntos, por favor. Bueno. Gracias, licenciada, muy amable. Gracias, Saludarlos. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias a todos. Adiós, Victoria. Sarita, adiós, Oscar. Feliz noche, jóvenes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Adiós. Que tenga